Segundo bloque de Ciudadanos se revela, está con nosotros la ministra de Derechos Humanos, Lilian Tiki Marchesini. Lilia. Me puso Liliana acá. ¿Sí? Viste, por eso me dicen Tiki. Yo te digo la verdad, te iba a decir Tiki Marchesini, digo, porque me pusieron el primer nombre. Tengo dos nombres muy complicados, Lilia y el segundo es Marien. Marien, qué lindo. Marien con N. Qué lindo. Nunca me han dicho bien ninguno de los dos. Claro, sí. Entonces Tiki siempre simplifica todo. Totalmente. Tiki, ¿cómo quedó la situación de la mafia del puente? Que tuviste un problema hace un tiempo. Sí, bueno, mirá cómo está el dedo. Sí. No está bien el dedo, ¿no? Tuve una polifractura, bueno, sí. Te robaron el celular, te lastimaron. Sí, bueno, hicimos una presentación en Cancillería, pidiendo a Cancillería que intervenga y que delegue a las organizaciones, a los organismos competentes, mejor dicho, de ambos países. Y bueno, ya quedó en manos de Cancillería la situación. Eso se envió con copia también al gobierno de Paraguay, al gobierno provincial y a la Intendencia paraguaya, igual que aquí. Pero la comunicación, la que interviene es Cancillería en forma directa. Pero no se movió. Yo no sé, porque la verdad que no volví a cruzar y no he tenido otro contacto con personas, no es que alguien más se comunicó. Sí puse a disposición de Cancillería los testimonios de personas que habían sufrido en ese momento la misma situación que yo, pero bueno, todavía no tengo ninguna novedad del avance. Y hoy, con el cambio que tuvo el peso guaraní, dólar, creo que también se paró todo, sí, entonces como que se diluyó. Seguramente. Derechos humanos. Si tenés que hacer un diagnóstico, ¿cómo está la situación en la provincia de Misiones? Qué amplio el tema, ¿no? Es amplísimo. Mira, yo siempre digo, si existiera un Ministerio de la Felicidad, es porque no habría ningún derecho vulnerado. Si existe un organismo de derechos humanos, es porque el Estado es consciente que todavía hay derechos vulnerados. Y esto hablo desde lo integral, entendiendo la integralidad de los derechos. Hoy un transporte, yo decía ayer, hasta el uso del transporte público es un derecho humano hoy. Sí. ¿No? A lo mejor antes, mucho antes, no existía esa noción. Incluso ahora hasta uno se puede poner a hacer este debate de decir, bueno, hasta dónde es un servicio, hasta dónde es un derecho. Lo mismo pasa con el agua. La luz. Claro, por ejemplo. Yo lo que veo es que hay, no sé, nosotros por lo menos como organismo, digamos, provincial, tenemos una mirada integral de ingreso a los diferentes temas, pero en general se da como respuesta a lo que surge. ¿Sí? Sí. Es decir, más que, por ejemplo, más que generar un mecanismo de promoción de derechos o de prevención, nos está pasando que tenemos que ir a resolver conflictos. Quizás en otro tiempo de la política provincial era más sencillo generar campañas de promoción y de prevención, pero también porque teníamos otro contexto nacional, de política nacional. Ajá. Entonces, para vos va por ese lado. Sí, totalmente. Entonces, lo que nosotros sí vemos es que el efecto de las políticas nacionales, que son los ajustes, cada vez generan más núcleos de pobreza, el sector es más amplio y esto genera diferentes problemáticas, desde violencia, instancias no solo de violencia familiar, de violencia laboral, de diferentes situaciones conflictivas. También aparece la situación de el alcohol, la droga, es decir, todo lo que conlleva que una persona, por ejemplo, quede desocupada, o que una persona no pueda seguir estudiando, o que una familia no pueda seguir pagando un alquiler, como conllevan los desalojos. Entonces tenemos como un eje muy grande de situaciones muy complejas, porque tampoco vos resolviendo una situación resolves todo. Sí, a ver, a esa familia que quedó sin trabajo y no puede pagar más el alquiler, por más que resuelvas en una forma intermedia el conflicto, sigue sin tener acarrea otras consecuencias. ¿No? Sí, yo no voy a caer en defender al gobierno nacional, pero me parece que tampoco debería ser el culpable de todo, porque digo, desempleo, violencia, droga también había en los gobiernos anteriores.
derechos vulnerados también. Sí, pero yo creo que sí. Para vos es muy grande la responsabilidad en este sentido. Sí, pero aparte yo lo veo desde el 2016, que asumí a lo que es hoy. Y yo te puedo decir el aumento en desalojos que hubo, el aumento en la cantidad de personas que vienen y que te dicen, no percibo más esta pensión, ayúdenme en ANSES, no me dan turno. Es decir, nosotros tenemos una amplia gama también con discapacidad, con adultos mayores. Entonces, vos te das cuenta que son políticas que son restrictivas a nivel nacional, las que generan este mecanismo de pobreza, esto de que si podés elegir una pensión y no podés tener dos. Sí. Y bueno, tenemos un montón de conflictos con estos casos. Y son personas que hoy dejaron de tener un ingreso que era básico, repercute en la familia entera. Entonces, yo sí veo que hay una consonancia directa, absoluta. Tiki, por lo sucedido el lunes, ayer, el famoso intendente de Puerto Iguazú, sí, Filipa, empezó una cuestión como la violencia de género. Y yo te quiero preguntar, antes de hablar de ese tema, si vos estás al tanto de la causa del hijo de Juan Carlos Ríos de Campoviera, que le dieron 18 años por la violación y muerte de Silvia Andrea González, y está en libertad. ¿Eso no es también una violación a los derechos humanos? Sí, sí, sin duda que sí. Porque veo que nadie no toca, están todos con Filipa ahora, que me parece que fue gravísimo lo que no sé en qué instancia está la causa. Recuerdo el caso, recuerdo la condena, pero no sé en qué instancia está la causa. Él está en libertad porque la causa está en revisión, y él, me acuerdo, y que a mí me causó mucha indignación, creo que fue el único medio que le damos, el único, al menos que me fijé en eso, que él se hizo todo el trámite del juicio, el padre sentado al lado de él, es un intendente de la Renovación. Esto te lo pregunto porque vos también fuiste la única de la Renovación que salió a cuestionar las palabras de Filipa, más allá de que por qué vino, por qué se defendía. ¿Estás al tanto de ese tema? Y después te pregunto por Filipa. Sí, no estaba al tanto del tema, no sabía que el hijo estaba en libertad, sí recuerdo el caso y recuerdo la causa. Sí creo que amerita revisar. Hace 4 años que está en libertad. Bueno, mira, amerita revisar la ciudadanía también, y el qué nos pasa, que es lo que yo decía ayer, porque votamos a este mismo intendente. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ese lugar, incluso pensándolo, haciendo una autocrítica, pensándome en yo como ciudadana cuando pongo mi voto, ¿por qué sigo eligiendo? ¿Cuáles son las viejas prácticas? ¿Por qué sigue apareciendo a veces el miedo como un condicionante muy fuerte, y más en los pueblos? Se lo decía ayer a Fernando Oz, este miedo a decir, no, que no me saquen el contrato, no, que no perder mi trabajo, no, ¿no? Y es un miedo de una vieja práctica, que yo creo que hay que revisarla. Nosotros como dirigentes, no solo como funcionarios en mi caso, como dirigentes, como activistas, también tenemos que revisar la confianza y la credibilidad. Y por eso también da mucha bronca, más allá de la situación puntual de violencia, de hostigamiento y de incitar a la violencia sexual, que es lo que hizo, más allá de eso, esta cuestión de decir, tanto cuesta construir confianza en estos tiempos, a donde la política viene degradada, con modelos neoliberales que coaptan desde la necesidad, el desconocimiento, ¿no? Y construir confianza es una acción pequeña, cotidiana, constante, continua, de credibilidad, para que venga alguien, ¿sí? Un alguien, a romper esa credibilidad, con los hechos. La manifestación que puede ejercer los dichos de Filipa hoy, no es solamente el contexto y la gravedad de la violencia con la que lo dijo, y hacia el tipo de violencia que incita, sino hacia la política misma. ¿Cómo yo como política defiendo un político que se manifieste de esa manera? Digo, ante la sociedad civil, ¿cómo digo? No, hay que creer en la política. No, imposible. Se puede sostener. Y aparte, en el tono que él dice en un momento, estoy más fuerte que nunca, como diciendo, lo pregunto cuántos son, lo que vaya pasando, ¿viste? Y eso es grave para ese tema. Como por ahí te digo una a favor, lo de Cristóbal Barbosa es una cosa a favor de la política. La condena, terminó condenado, detenido.
Aunque 5 años, digamos, por... No, lo sacó muy barato. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que son también los nuevos desafíos de los tiempos. La democracia creíble, la justicia, y no la justicia mirada con esta cuestión de los acuerdos y estas cosas contubernios, y una ciudadanía consciente y sin miedo. Porque de última te resta políticamente. Pero la ciudadanía es la que elige. La ciudadanía es la que elige. Yo ayer le decía, en esta nota radial, yo acababa de llegar de Puerto Rico y le decía, el Consejo Deliberante es quien tiene la herramienta. Tiene que expresarse generando el mecanismo. Porque los concejales también han sido elegidos por el voto popular. Y tienen familia. Y tienen la responsabilidad. No, tienen la responsabilidad como concejales. Entonces, las cosas a su lugar, digo, ¿no? Sí, yo podría hacer una corporación política, ¿no? Donde se protegen, donde... Yo podría hacer una manifestación pública desde el ministerio, o como ministra, o como lo estoy haciendo, como lo hice ayer a la tarde. Sí. Pero quien tiene el mecanismo es el Consejo Deliberante. Sí. ¿No? Vamos a algo más político. Esto es recontra político, pero también vamos a más ideológico. Definime a Mauricio Macri. ¿Por qué me haces decir esas cosas? Estamos en el área de protección menor, es un malvado. ¿De quién querés que te hable? ¿Del hit del verano? Del verano. Te lo canto. Creo que muchos lo sabemos ya de memoria. Ya está, sí, hay que pensar que hay que tener la fuerza de la resistencia un año. Y empezar a idear... ¿Se termina? ¿No tiene continuidad? Yo quiero creer que hay que generar esta conciencia ciudadana más allá de que la heladera habla, el auto que no se puede sacar habla, el impuesto que no se puede pagar habla, cada acción de cada día habla, a cada uno en su contexto, ¿no? Sí. Me parece que lo que sí hay que tener una herramienta previa de creatividad muy grande, porque lo que vamos a encontrar es realmente un país destruido, y donde la creatividad va a tener que ser la herramienta para salir más allá de la unidad, más allá de ceder un poco los espacios de ego y de buscar acuerdos. Creo que hoy hay que disminuir las diferencias para encontrar ciertas líneas comunes entre los actores políticos más importantes que planteen un modelo de país diferente, un país distributivo de justicia social, en donde podamos volver a hablar de reparaciones que ya no están, que en realidad ya no son ni siquiera reparaciones, porque uno podría hablar de derechos concretamente. Otra vez volvemos a esto que decíamos, hasta dónde es un hecho o el otro, ¿no? Mi última pregunta. Yo he escuchado críticas duras contra tu gestión, diciendo muchas veces que te dedicas a defender vagos y piqueteros. ¿Lo habrás escuchado? Sí, también dicen que defiendo a los ladrones porque intervenimos en los casos de abuso policial o de violencia policial. Tal cual. ¿Qué pensás de esto? Y si esto en el seno del gobierno te ha generado algún problema, alguna interna, algún llamado de alguien diciendo, no, mira, no es así, tenés que cambiar tu trabajo, modificar tu tarea. Primero, ¿qué pensás de estas críticas? Y segundo, si te ha generado alguna situación dentro del gobierno. Te puedo contestar hasta desde lo personal. Si yo me dejara llevar por lo que dicen los demás, no hubiera estudiado una carrera artística, e incluso en plena dictadura militar, no me hubiera rebelado con mi papá diciéndole que no me voy a casar con ningún político, y lo hice. No me hubiera divorciado con 3 hijos chicos, yéndome de mi casa con mis 3 hijos, mis perros y mis gatos, sobreviviendo con una carrera artística, independiente. ¿Sí? Mi primer ingreso a la administración pública fue en el 2006 con la Subsecretaría de Derechos Humanos, y yo tenía más de 40 años. Digo, si me dejara llevar por lo que opinan, hay muchas cosas que no hubiera hecho, y significa que no las haría, digo, ¿no?
no me dejo llevar. Digan, qué bueno que digan. Yo lo que veo es que hay una necesidad, y donde hay una necesidad trato de acudir. Hay un derecho. Y sí. Entonces no necesito opinadores, necesito hacedores. Si vos pensás igual que yo, vení y sé parte. ¿Está? Construí haciendo. Esa es mi forma de ver y mi forma de pensar. Y en el escenario de la política, yo también pienso que un Ministerio de Derechos Humanos no está para felicitar, porque estaría, sino el Ministerio de la Felicidad. Sí. El Ministerio de Derechos Humanos de alguna manera pasa a ser el malo de la película, porque es el que está marcando qué organismo no funcionó, o no funcionó como correspondía. Es como un organismo casi rector, queda horrible lo que digo, pero es así, ¿no? Entonces, el que llega a nosotros, de hecho... Casi que estás delatando a los que no están haciendo y son mis propios compañeros de gobierno. Entonces, el que llega generalmente al Ministerio de Derechos Humanos, llega porque viene de otro organismo donde no pudo resolver. Claro. Ese que llegó al ANSES, que no consiguió los turnos y que le vienen pedaleando los turnos y que viajó del interior 3 veces y no tiene ni cómo para pagarse el pasaje y viene a decir, por favor ayúdenme porque no puedo renovar mi pensión, nos coloca a nosotros en el órgano rector de decirle al ANSES qué pasa con los turnos. Recibís, por ejemplo, ahí me diste pie. ¿Recibís muchos pedidos de gente desesperada por día, digamos, que llega al ministerio? Sí. ¿Siempre los 3 años fue así? Viene siendo cada vez más. Eso es lo que decía hoy cuando hablaba de una... como un termómetro, ¿no? Donde uno ve la vulnerabilidad del que no tiene, ¿Y cómo lo bancás anímicamente? Y mira, anímicamente tengo mis momentos de espiritualidad, yo hago meditación, escribo obras de teatro también, sigo dirigiendo, trato de fortalecerme con los afectos, con amigos, bueno, tengo mis hijos, es decir, uno busca de qué nutrirse, leo mucho, me gusta mucho leer, y después soy bastante creativa, entonces siempre también estoy buscándole cuál es el punto, claro, por dónde podemos salir y cuál es el punto de gestión, y muchas cosas resuelvo por gestión, no porque yo tenga el recurso, sino porque busco a quién, y después soy muy tenaz. Pregúntenle a mis hijos. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. Te queremos dar un obsequio. Muchas gracias. Como recuerdo de... Vamos con el ciudadano. Gracias. Bueno, gracias, Tiki. Antes del corte nos vamos con el segmento Economía en Zapatillas de Leo Anzalone. Hoy habla de un bono y pocas ideas. Hola, soy Leo Anzalone y esto es Economía en Zapatillas. Esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del bono de fin de año que dio el gobierno. Durante todo el año venimos insistiendo en la importancia de que la gente tenga plata en el bolsillo para poder así aumentar el consumo y que eso mejore la economía de todos nosotros. Parece que yendo por ese sentido, el gobierno otorgó por decreto un bono de 5.000 pesos que no va a ser el motivo de este video analizarlo en detalle, pero rápidamente te cuento que no es para todos. En muchos casos va a ser por menos de 5.000 pesos. Se cree que va a ser a cuenta de futuras paritarias, etcétera, etcétera. De lo que te quiero hablar es de las dificultades que van a tener aquellos sectores que más empleo generan, estoy hablando de las pymes, para pagar ese bono. Vamos a ponerle buena onda como le gusta al gobierno y vamos a creer que todo lo que significa este bono es bueno y es positivo. Pero quiero que hablemos puntualmente de cómo impacta este bono en las pymes. Hay que recordar que en Argentina la pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleo. En estos momentos, las pymes están atravesando una situación muy compleja, una situación en la que apenas pueden mantener a sus empleados. Muchas tienen muchos problemas para poder dar el medio aguinaldo ahora a fin de año. Y se suma este bono, que nuevamente el gobierno cae en la improvisación total. Lanzan la idea para ganar favores de cara al año que viene, con una improvisación llamativa. Las pymes, la gran mayoría de las pymes, no pueden pagar el bono.
Entonces decidimos que en esta economía en zapatilla vamos a darle algunas ideas al gobierno para ayudar a este sector que es de los más importantes de nuestra economía. Lo que nosotros decimos es, si el gobierno obliga de manera sin consultarlo, con una total improvisación, a que se pague el bono, que decimos que es bueno el bono, por supuesto que es bueno para los empleados, esperamos que se las exima a las pymes de pagar impuestos nacionales o impuesto al cheque, que la AFIP tome medidas para dejar de suspender los pagos de las pymes. Y otra cosa muy importante que te la contamos a vos como idea y esperamos que el gobierno la escuche, debería hacer ya lanzar una línea de créditos a tasa cero para que aquellas pymes a las que obligó, sin consultar de qué manera hacerlo y demás, a pagar ese bono, puedan acceder a una línea de crédito sin pagar intereses. El gobierno nuevamente lo que hace, como te decía recién, es improvisar, lanzan una bomba de humo a ver qué pasa. Como esto ya está hecho, creemos que con este tipo de medidas, eximiendo de impuestos y generando un plan de créditos a tasa cero, se va a poder generar estas dos cosas, ¿no? Que los empleados tengan una plata más en el bolsillo para pasar el fin de año, y bueno, y que ninguna pyme va a tener graves inconvenientes para esto puntualmente. Como siempre les digo, pueden buscarme en mis redes sociales, Leo Anzalone, para debatir y plantear temas nuevos. Nos vemos la semana que viene. Chau. ¿Ya probaste el turrón de la finca? Es rico y saludable, fuente de calcio y omega 3. Y lo más importante, es misionero. Turrón de la finca. Compralo en los negocios más importantes de la ciudad. Teléfono 03754 506590.